JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Bendiciones, estamos en tu programa de Restauración y Vida, una nueva temporada transmitiendo directamente de los estudios de JVH Network, aquí en el sur de la Florida, en los Estados Unidos de América. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema sumamente interesante. Recuerda que puedes también visitarnos a el templo ubicado en 1183034 Miramar Parkway, en la ciudad de Miramar, aquí en el sur de la Florida. Para cualquier información, no dudes en llamarnos al 954-450-2325. Y ahora sí, queremos hablarte acerca de un tema sumamente interesante. Estaremos hablando en esta oportunidad, juntamente a la pastora Lidia, acerca del tema la economía divina. ¿Te das cuenta lo importante que es tu poder desarrollar el pensamiento, entender claramente acerca de lo que la Biblia enseña de la economía? Estaremos hablando, y como referencia al mismo, estaremos tomando como base un texto que creo que es una proclama reveladora de la palabra, una proclama que te va a hacer a ti entender que en medio de las vicisitudes de la vida, de la inseguridad que se proyecta sobre este mundo, hay una palabra que nos alienta, hay una palabra que nos consuela. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que cuando hablamos de la economía divina, estamos hablando de algo que no solamente nos referimos a lo que actualmente poseemos en sí, sino estamos hablando de lo que nos pertenece en Dios y cómo podemos afirmarnos en una dependencia total de Dios en este tiempo de tanta incertidumbre mundial? Así que de esto vamos a seguir desarrollando. Cuando hablamos de economía, Lidia, ¿estamos hablando solamente de dinero o por qué la gente entiende que economía tiene que ver solamente con dinero? Bueno, en este programa vamos a tratar de hacer la diferencia entre la economía divina y la economía pasajera, pero tenemos que reconocer que el dinero no es el todo en esta vida, ni tampoco da felicidad. Más bien es lo que se mueve detrás del dinero o detrás de los corazones que administran o tienen aspiraciones a llegar a cierto éxito. Ahora, tenemos que ver también que muchas son las causas que influyen para que el dinero se pueda acrecentar o se pueda disminuir. Y una de las tantas cosas que da empuje o auge al dinero en todas las personas que debe de tratar de procurar cultivar para sí y su familia, número uno, es aprender el arte de ser un buen administrador de los bienes terrestres, los bienes que el Señor le ha dado, y de los bienes celestiales o los bienes que son que vienen de parte del Señor, que son los duraderos. Quiere decir que lo que tú estás diciendo y lo que estamos también diciendo la audiencia es que debemos de tener un amplio conocimiento acerca de lo que se mueve detrás de la economía, porque algunas veces sucede tantas situaciones que nos preguntamos interiormente en nosotros: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera salir de esta atolladero, de esta incertidumbre que el mundo está viviendo? Y realmente una de las cosas que Dios nos enseña y que la palabra de Dios nos revela es no depender de los demás, creer que Dios ha provisto o nos ha dado la habilidad adecuada para desarrollar la capacidad y habilidades personales en cómo también nosotros poder desarrollarnos aún en la parte de nuestra finanza y de nuestra economía. Claro, hoy en día todo el mundo está atento a todo el movimiento económico mundial, y esto coloca en el ser humano un estado de temor por lo que está sucediendo hoy, inseguridad por lo que va a suceder mañana. Pero estamos hablando de que en medio de estas circunstancias difíciles hay una palabra que nos va a dar valor, nos va a dar esperanza y sobre todo nos va a dar firmeza para depender de Dios.
También saber que todo lo que tenemos y todo lo que poseemos, eso el Creador es el dueño. Nosotros somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. La persona tiene que estar dependiente del Señor en todo momento. Y cuando toma el dinero, no como un ídolo ni una gran imagen, sino como algo que Dios le ha dado para manejar con santo temor, también eso ayuda a la persona a saber que el que le está proveyendo es directamente el Señor y no sus propias fuerzas. Entonces, sí es bueno también no entrar en demasiadas deudas largas con excesivos intereses, es bien importante. Yo sé que hay muchas comodidades con las tarjetas de crédito, pero la persona también tiene que tener un balance y aprender a cómo ir cortando estos largos intereses. Sobre todo lo que debemos de entender es que necesitamos ser capacitados. La Biblia menciona en una ocasión a través del profeta que el pueblo falla, peca, comete errores por falta de conocimiento. Y creo que una de las áreas más interesantes de la cual estamos hablando es que las personas no se informan, no indagan, no se capacitan. Y necesitamos indudablemente entender que debemos de emplear lo que Dios nos dice por su palabra, conocimiento, habilidad y entendimiento para desarrollar habilidades personales, no solamente para saber cómo movernos en la parte económica, sino qué cuidados debemos de tomar. También nosotros necesitamos entender que cuando estamos hablando de esto, esto abrirá un campo de grandes posibilidades. O sea, no debemos nunca dejar, jamás, que el dinero controle nuestro corazón, sino que nosotros seamos capaces de poder usar el dinero, el poder adquisitivo que llega a nuestra mano de una forma correcta mediante la guianza de Dios. Algunas personas, Lidia, cuando estamos hablando acerca de que aún necesitamos dirección de Dios para saber cómo invertir o cómo usar nuestro dinero, hay personas que dicen, ¿cómo es que Dios va a guiarnos o a dirigirnos para que yo pueda utilizar el dinero efectivamente? Si Dios no estuviera interesado en esto, no habría tanta enseñanza en la Biblia acerca de la economía, y en la vida debe de aprovecharse correctamente las oportunidades que Dios nos está brindando, pero a la misma vez tener un correcto conocimiento acerca de en qué lugar debemos de colocar el dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males no es tener dinero, es tener amor al dinero. Cuando el dinero se coloca en nuestra vida como la máxima prioridad y convertimos lo que tenemos en nuestra mano como un ídolo, entonces realmente ahí existe el peligro. ¿Qué podemos decir a la audiencia acerca de esto? Sí, realmente las personas se confunden porque están pendientes del medio ambiente, sin olvidarse o sin recapacitar de que ellas mismas tienen talentos. Entonces la persona tiene que ubicarse en medio de esta gran crisis. ¿Cuáles son los talentos? Lo que Dios te ha dado a ti, la oportunidad. Todos tenemos algo grande que Dios nos ha dado en la vida y tenemos que aprovechar las diferentes actividades. Hay personas que son hábiles en sus manos para hacer muchas cosas y están pendientes de hacer lo que otro hace. Entonces es bien importante descubrir los dones, descubrir aquellas habilidades personales que si se te cierra una oportunidad, tú empiezas a hacer otra. Es decir, nosotros podemos ser un abanico de oportunidades diferentes cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuando no estamos pendientes de imitar o querer hacer lo que hace otro. Si tú tienes habilidad, mujer, hombre, para peluquería, para hacer cosas en tus tiempos libres, comienza a hacer estas habilidades. Va a ser un hobby, pero a la vez te vas a sentir que eres útil para la sociedad. Es decir, no te encierres en un solo patrón y recuerda que en los tiempos difíciles es cuando tenemos que ahorrar, o de tiempos difíciles podemos ahorrar, pero también el Señor dice que en tiempos difíciles Él va a estar contigo y te va a dar sabiduría. Por eso es bien importante depender de Él en todas las cosas. Y esa sabiduría viene como un río y nos ayuda a salir adelante. Entonces quiere decir que una de las cosas importantes en todo lo que estamos hablando es que muchas personas cometen errores por falta de información, por falta de capacitación, pero también muchas veces necesitamos entender que en medio de un estado tan
difícil como que la humanidad está viviendo, necesitamos por consecuencia depender de Dios 100%. Y algunos dicen, ¿cómo podemos depender de Dios cuando todo en mi alrededor está funcionando incorrectamente, cuando yo no tengo estabilidad, seguridad? Justamente eso es lo que nosotros estamos indicando, que cuando parece que el mundo se encierra en una crisis que no hay solución ni escapatoria, es cuando necesitamos ver esa circunstancia negativa y convertirla del lado positivo que Dios nos enseña por la palabra, afirmarnos, y realmente necesitaríamos ver la parte correcta, tener conocimiento, que la parte del dinero no solamente es una parte material, también lleva involucrado parte espiritual, porque al final y al cabo lo que nosotros tenemos que reconocer es que somos hijos de Dios, y esto, el entender que somos hijos de Dios, la necesidad de buscar a Dios en momentos de incertidumbre como lo que está viviendo la humanidad, es imperante, es prioritario, porque hay una verdad innegable. Y el apóstol Pablo escribe, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, cuando no tenemos un conocimiento, ignorar, por ejemplo, acerca de las bendiciones prometidas que Dios nos da en nuestra vida, es, por ejemplo, un área en donde podemos estar débiles. También falta de interés en el tema, es decir, ver de la perspectiva bíblica qué Dios nos está asegurando, qué Dios nos está diciendo. Otros, por ejemplo, como decía la pastora, hay muchas personas que tienen complejos de sí mismos, una baja autoestima totalmente. Hay otros que viven en un estado continuo de fracasos económicos, negligencia, pereza, y la lista pudiera ser enorme. Así que queremos decirte que tú que nos estás escuchando en este programa de Restauración y Vida, que Dios tiene una respuesta delante de tus ojos, delante de tu problema, delante de circunstancia. Podríamos estar horas hablando de cuáles serían las alternativas de vía de solución a esta situación, pero de esto seguiremos hablando en este tu programa de Restauración y Vida, en este programa que lo hemos titulado La Economía Divina. No te vayas de esta sintonía, que enseguida volvemos a estar contigo en La Economía Divina, en Restauración y Vida. Ángeles y sus manifestaciones. ¿Son los ángeles de la nueva era y los ángeles de Dios los mismos? ¿Hay alguna relación entre las creencias en los ángeles tan comunes hoy en día y el ocultismo? ¿Qué son y para qué realmente existen los ángeles? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Ángeles y sus manifestaciones, un interesante y completo libro que le ayudará a ver todo lo que se dice sobre los ángeles hoy en día desde una óptica adecuada y objetiva, a la vez que le guiará a entender el importante ministerio de los ángeles en los tiempos proféticos. Conozca el verdadero ministerio de los ángeles a través de la Biblia y el recorrido de los querubines en la gloria de Dios, con los pastores José y Lidia Zapico. Ángeles y sus manifestaciones, una descripción clara y completamente bíblica sobre la existencia y propósito del ministerio de los ángeles. Ángeles y sus manifestaciones, adquiéralo ya. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los Salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. ¿Qué es vivir bajo el favor de Dios? ¿Conoce usted qué es la gracia? ¿Está seguro de saber cuáles son realmente sus derechos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta ¿Quién soy en Cristo? Un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico que le revelará el derecho legal dado por Dios mismo a cada creyente por medio de su Hijo Jesucristo.
¿Quién soy en Cristo? Un libro diseñado para aportar conocimiento y dar crecimiento espiritual a cada lector. ¿Quién soy en Cristo? Adquiéralo ya. Y continuamos en este programa de Restauración y Vida. También queremos informar a todas aquellas personas que sintonizan periódicamente esta programación que pueden llamarnos al 954-450-2325. También recuerde que nos puede escribir o también puede ver nuestra página web, que es www.jesusvivehoy.com. Recuerde que sus llamadas o sus correos electrónicos son muy importantes, porque de esa manera estamos viendo de diferentes lugares donde están viendo y lo que este programa está representando para vuestra vida. Nos interesa que nos llames y nos escriba a través de los correos electrónicos. Y continuamos en este programa compartiendo juntamente con la pastora Lidia acerca de un tema interesante, la economía divina. Hemos estado diciendo la importancia que es colocar a Dios en medio de situaciones difíciles como la que el mundo está viviendo, pero también queremos entender que no es todo lo que tú y yo poseemos en esta vida temporal lo único que debe de afectar nuestra vida, sino que debe de entender cada uno de nosotros, o debemos de entender cada uno de nosotros, que hay mucho más que eso. Dios está interesado en intervenir por nosotros favorablemente, porque su palabra así lo aclara. Es decir, que la gente muchas veces dice, bueno, lo que yo tengo, y de repente todo aquello que ha tenido, en la cual ha establecido su esperanza, su confianza, de repente en 24 horas, 48 horas se fuma todo. Hemos escrito por años, hace mucho tiempo, libros acerca de la economía, globalización económica, globalización mundial y todas aquellas cosas de las cuales hemos estado escribiendo por los últimos 20 años, se está cumpliendo literalmente. Es decir, que estamos entendiendo que estamos en un tiempo en que Dios toma control de todas las cosas. Y por esa razón, amigos que están sintonizando y amigas en este programa, estamos hablando de este tema, economía o la economía divina. Exactamente, y quisiera leerles un texto en Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Esto quiere decir que el que trabaja atentamente, el que estudia, saca adelante una profesión, un oficio, aquel que se interesa, puede ser bendecido y es bendecido totalmente por el Señor porque es diligente. Tenemos que ser diligentes en lo que hacemos. La felicidad que más llena el alma del ser humano es desarrollar plenamente lo que te gusta hacer. Para ello debemos tener un correcto conocimiento espiritual de lo que somos en Dios, ya que eso lo llevará a usted a vivir bajo el favor del Señor. Lo negativo que puede influenciar para una mala economía pudiera ser algo así como ignorar acerca de las bendiciones prometidas por Dios hacia su vida, falta de interés en el tema, como estábamos hablando anteriormente, estos complejos que a usted no los ayuda a superarse, fracasos en el pasado que le dicen no vas a lograrlo, tiene que romperlo en su mente y decir sí lo voy a lograr, empezar de nuevo y esto va a ser maravilloso para usted y se va a sentir pleno y con la verdadera felicidad. Quiere decir que si una persona no ha sido verdaderamente entrenada, capacitada, informada, equipada en el conocimiento acerca del tema de la finanza. Algunas veces pensamos que cuando, bueno, ya tenemos una edad avanzada, cuando ya somos ancianos, recién deberíamos de preocuparnos por tener cierto tipo de información económica, pero en realidad yo creo que eso, Lidia, tiene que ver desde temprana edad. La persona tiene que comenzar a indagar, a informarse, pero sobre todo cuando nosotros le sumamos a eso el ingrediente del conocimiento de la palabra. Según hemos estado enseñando, hay más de
de 2.400 textos bíblicos en la Biblia que nos habla acerca de tema economía y finanzas, y algunas veces las personas pasan desapercibidas, que Dios está interesado en que entendamos el verdadero sentido de la economía divina. Por otra parte, también necesitamos entender lo que es el dinero. ¿Qué podremos explicar a ustedes acerca del dinero? El dinero no solamente es un tema central en este momento en todas las plataformas de gobiernos y en todas las plataformas económicas. Estamos hablando de economía, estamos hablando de finanzas, pero también debemos de entender que el dinero va más allá de simplemente un papel, un billete, una moneda. Tiene que ver con algo que es más que eso. Y también recordar que el dinero es el intercambio, la manera en cómo nosotros intercambiamos las cosas, cómo adquirimos las cosas. Entonces, en cada una de esas áreas, nosotros necesitamos saber cómo desarrollar y desenvolvernos en la vida, pero también con un grado de responsabilidad, pero con el cuidado que nunca el dinero se convierta en la raíz de todos los males, como se ha convertido para muchas personas. Ahora, tenemos que hacer una diferencia realmente, que el dinero en sí no son las riquezas espirituales ni las riquezas duraderas, hay una gran diferencia, porque en sí el dinero, el papel no tiene valor, porque esta palabra viene del latín dinero, que es denarius, y podríamos decir entonces que el dinero es un intermediario, nada más, es un bien natural o artificial, es todo medio de intercambio común, generalmente aceptado por esta sociedad para el pago de bienes, mercancías, servicios, pero el pago de deudas y muchas cosas más. Ahora, el dinero en sí no es lo que da la felicidad como estábamos hablando. El hombre tiene que entender que la bendición y el favor de Dios es lo que enriquece. Entonces, toda persona que va a estar pendiente del dinero monetario como apoyo, va a llegar un momento que ese apoyo se le va a terminar, entonces su fe va a ser probada. Por eso, reciba estos consejos. Y mire lo que dice también en Proverbios 27, quien cuida la higuera comerá su fruto, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra, es decir, si usted está pendiente más del reino de Dios y de los intereses del Señor, el Señor hará que usted sea honrado. Y es más importante tener la cobertura y la bendición del Señor que estar dependiendo, como hemos dicho, de este dinero que en sí solamente es un papel. La Biblia nos habla continua y permanentemente acerca de cuál es el grado de responsabilidad de nosotros como seres humanos. Dios nos hace administradores, nos hace mayordomos los bienes. Nunca nos dice que somos totales propietarios, que somos los dueños absolutos de todo, porque ahí es donde existe la situación. Cuando nosotros reconocemos que somos dueños de todo, que todo nos pertenece y no hemos entendido el lugar que merece Dios en nuestra vida, entonces perdemos la perspectiva de lo que es la correcta información o la correcta capacidad de entender acerca del dinero. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si nuestro corazón está solamente pensando en los bienes temporales de la vida y pasajero, pues evidentemente que tarde o temprano esos bienes se convertirán en males o raíz de males para nosotros. La Biblia nos está diciendo que Dios nos ha enseñado, y hay parábolas que Jesús mismo en su ministerio habló acerca del mayordomo fiel, del mayordomo infiel, y la Biblia nos dice que nuestro grado de responsabilidad es que Dios nos ha hecho administradores y mayordomos. O sea, somos administradores en medio de un mundo de lo que tenemos, aunque nada nos pertenece, pero Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que necesitamos, dice la Biblia, conforme al poder que actúa en nosotros. ¿Por qué es que Dios nos está haciendo mayordomos y administradores? Esto es un tema amplio que podríamos desarrollar en otros próximos programas, pero podemos dar un pequeño resumen acerca de esto. Lo más importante es conocer que Dios es el que nos da las habilidades para desarrollar las finanzas. Y quisiéramos decir que las finanzas de Dios traen bendición cuando nosotros las ponemos bien enfocadas. Nosotros no podemos poner las finanzas o el dinero como
un ídolo para nosotros, de creer que si no tenemos estas finanzas se nos va a caer nuestra economía. No, la bendición de Dios está por encima de las finanzas. Si bien la palabra finanzas significa que es la ciencia de administrar bien el dinero, por eso hemos dicho desde el principio de este programa que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios para pedirle la guía, que nos dé la correcta ciencia para saber cómo administrar el dinero, porque esto, como hemos estado diciendo, es una ciencia, no todo el mundo sabe hacerlo, y cuando más se lo entregamos al Señor y dependemos del Señor, más la bendición viene sobre nosotros. Y si sabemos que somos mayordomos, que estamos ministrando un dinero que no es nuestro, estamos ministrando bendiciones que el Señor nos ha dado, esto trae más certeza, peso en nuestro corazón, responsabilidad, dependencia de Él y también temor, para que lo que Dios pone en nuestras manos lo hagamos con toda sinceridad y bendición. Lidia, cuando estamos hablando de esto que estamos realmente considerando en este programa, podemos creer firmemente que Dios tiene el control de nuestro presente, evidentemente nuestro futuro. Pero estamos llegando al final de un programa más de Restauración y Vida. Esto no es para un programa, estos son para varios programas. Pero no queremos terminar este programa sin orar por todas y aquellas personas que nos están escuchando, que están pasando momentos difíciles, momentos de incertidumbres, agobiados por los sinsabores de la vida, temores, realmente porque no saben qué hacer. Evidentemente hogares desesperados, familias desesperadas, cometiendo inclusive errores terribles y en medio de esto el enemigo trabajando y atormentando la mente. Creo que es una buena oportunidad para orar, para que Dios traiga conocimiento. Y tú, amigo mío, que me estás escuchando o amiga, recuerda que Jesucristo es lo único que tú necesitas conocer, acercarte a Él confiadamente. Oremos al Señor. Padre y Dios eterno, te damos gracias por cada vida que nos está sintonizando en este momento. Gracias por compartir este maravilloso programa acerca de lo que tú nos enseñas de la economía, pero entender que tú eres dueño y Señor de todo y que tú eres poderoso conforme hemos abierto este programa para suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, trae una convicción en cada oyente, trae seguridad en cada persona que nos está escuchando. Imparte milagros de todo tipo, aún en el área material, económica, en el área espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias ahora y siempre. Amén. Y así llegamos a un programa más de Restauración y Vida. Recuerda que nos puedes llamar al 954-450-2325 o escríbenos a través de los correos electrónicos o a través del correo electrónico que aparece en nuestra página web, que es www.jesusvivehoy.com. Y ahora sí, queremos decirte que Dios te bendiga ricamente y hasta el próximo programa. Gracias por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.